buenos días. Dios les bendiga. Dios les bendiga en este día en el que el mundo entero, pero mayormente usted y yo como creyentes en Cristo Jesús, celebramos el domingo de resurrección. Hemos celebrado y hemos dicho y hemos enseñado en nuestra iglesia que el domingo es nuestro día de celebración y todos los domingos, no solo el domingo de Semana Santa, todos los domingos nosotros celebramos que Cristo resucitó. La tumba está vacía. Yo no he ido a Israel todavía. No encontraría la tumba original probablemente. La tumba turística está vacía. No hay ningún vestigio, nadie lo ha encontrado aún, ni lo encontrarán, porque Cristo está en el trono de la gracia, porque Él resucitó y nosotros celebramos hoy. Hoy, como todos los domingos, cada principio de mes celebramos la cena del Señor, la comunión, la Santa Cena, en memoria de Jesucristo, que Él murió, pero que también resucitó. Hoy el pastor Moisés ha decidido de que usted, desde el lugar donde está, a la hora que le esté conviniendo, probablemente lo esté haciendo ahora mismo en la transmisión directa que se está haciendo, o tal vez lo está haciendo de manera posterior a esta transmisión. No importa. Nos alegra que usted esté aquí, nos alegra que juntos podamos meditar en los preciosos versos de las Sagradas Escrituras que nos hacen recordar con exactitud, con propiedad, con bendición para la edificación de nuestras vidas ese momento glorioso, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que por favor cierre conmigo sus ojos, a menos que esté manejando, no lo haga, y oremos al Señor una oración de gratitud. Hoy celebramos junto con todas las iglesias en el mundo, unos de manera presencial, otros de manera virtual, como lo estamos haciendo nosotros, para decirte gracias por haber cumplido tu palabra. Aun cuando tus discípulos no te entendieron, aun cuando ahora mismo sigue siendo incomprensible la razón, no la razón, sino el hecho mismo de la resurrección, pero que nosotros hemos abrazado con fe y que celebramos con gozo que cumpliste tu palabra, que dijiste al tercer día resucitaré, que dijiste destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, que dijiste que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y resucitado. Señor, todas esas expresiones que leemos en tu palabra, nosotros la hemos abrazado con fe de que tú venciste la muerte y resucitaste y con ello nos has dado a nosotros también la victoria sobre la muerte. Aun cuando algunos de nosotros tal vez habremos de pasar por ese proceso de la muerte física, la separación de nuestro cuerpo del espíritu y el alma. O tal vez algunos otros estaremos gozándonos directamente del arrebatamiento sin conocer muerte de nuestros cuerpos, sino siendo glorificados. Señor, una u otra nos da la garantía, porque tú resucitaste en un día como hoy, y que el mundo entero celebra, y yo lo celebro más junto con mis hermanos, con esta meditación de tu palabra, habiéndote adorado, habiendo convocado a nuestra familia en adoración y en gratitud, porque tú te levantaste de la muerte, venciste la muerte, y tu nombre es glorificado por ello, y nosotros lo hacemos también. Permite que en este momento que meditamos en tu palabra, tu Espíritu nos hable directamente a nuestro corazón y afirme nuestra fe. Esa fe que hemos venido creyendo en que Cristo resucitó y que venció la muerte en favor de nosotros que hemos creído en Él. Gracias por tu palabra, gracias por tu vida que estás allá en el cielo, resucitado.
en favor nuestro y en la gloria del Dios Todopoderoso. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted puede, busque conmigo por favor Lucas capítulo 24 y voy a leer desde el primer versículo hasta el versículo 8 en la Reina Valera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Qué capítulo más lindo para seguir leyendo y que usted en casa lo termine de leer. Si todavía no han tomado su almuerzo, les invito a que lo hagan leyendo este capítulo. Y si usted hizo como yo, que durante esta semana que solemos llamar la Semana Santa, Cristo ha santificado todas las semanas, pero esta es la Semana Santa conocida mundialmente por ser una época de descanso, de no trabajar, de recrearse. Los que les gusta andar en el tumulto de la gente, ¿verdad? Sí, van, es parte de su recreación. Pero que aún algunos de nosotros también tomamos como un proceso de reflexión y de gratitud por la obra completada por Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero usted y yo no debemos olvidar jamás porque Cristo estaba en esa cruz, cargando la maldición de Dios sobre su vida. Y yo sé que usted lo siente pesado porque yo también lo siento pesado. Hay dos conceptos. Paul Washer, vea esto, de parte del ministerio donde trabajo me pusieron a leer ese libro y yo, por supuesto, muy bendecido por la lectura del libro. Y Paul Washer en los últimos capítulos justamente nos enseña profundidades, verdades profundas en cuanto a la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. No tengo tiempo para compartirle todo lo que yo aprendí solo en la lectura de ese libro. Sin embargo, yo le puedo compartir con usted que a la gente le molesta, a mí me molestaba saber que Jesucristo cargó una maldición de Dios que incluía la ira de Dios sobre su vida. Él cargó la ira de Dios. ¿Y por qué estaba airado Dios? Bueno, por el pecado del hombre. Y cuando digo el hombre, estoy refiriéndome a la humanidad completa. Y Cristo estuvo dispuesto. ¿Recuerda usted cuando se mencionó, pasa de mí esta copa? ¿Cuál era esa la copa? La copa es justamente a lo que me estoy refiriendo ahorita, la ira de Dios sobre su vida, que tenía que completarse para que usted y yo hoy gozáramos de nuestra salvación. Dios había dicho: maldito el que sea colgado de un madero. Y mire, con todo y que me da escalofrío decir esto, pero Jesús fue maldito en esa cruz. Y Él se hizo maldito, quiso llevar esa maldición para que yo no fuera maldito, sino para que yo fuera bendito. Y junto con ello, usted también, al entender y al comprender el mensaje de la salvación y al haber entregado su vida a Jesucristo,
Lo voy a mencionar un par de veces en este mensaje. Si el que me está escuchando aún no ha rendido su vida a Cristo, no ha confesado sus pecados delante de Dios, aun cuando usted diga, pues no tengo mucho pecado que confesar, no he hecho tantas cosas malas. Permítame decirle que si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted ahora mismo es maldito. Lleva todavía la maldición y la ira de Dios sobre sí mismo, cuando no tiene necesidad, porque Cristo ya lo hizo por usted. Por lo tanto, solo tiene que decir unas sencillas palabras desde lo profundo de su corazón, que ahora mismo se las digo, pero le estaré guiando más adelante. Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, te hago mi Señor y Salvador. Yo creo, según lo que la Escritura dice, que con solo esas palabras llenas de fe, usted creyendo en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió y cargó su pecado, habiéndolo confesado, como le estoy invitando a que lo haga, y pidiendo perdón por ellos, usted es salvo. Usted es salvo. Ya lo hizo antes, ya tiene un buen tiempo de ser salvo. Glorifique el nombre de Dios junto conmigo en este domingo de resurrección, porque en un domingo como hoy, Cristo cargó mi culpa. Bueno, resucitó viernes, 3 días. Y usted sabrá que hay muchas especulaciones, hay muchos escépticos, hay muchos que niegan este hecho físico, que los evangelistas Mateo, Marco, Lucas, Juan nos lo demuestran, nos lo enseñan, nos lo testifican que así sucedió, y que yo y usted, perdone que me haya puesto de primero, pero así lo quiero hacer con un propósito. Yo creo, y espero que usted también, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, cargar la ira de Dios sobre su cuerpo, pero que resucitó en un día como hoy. La resurrección de Jesús es uno de los grandes pilares de la fe cristiana. Sin creer en este hecho, una persona no puede ser cristiana. Sin proclamar esta verdad, el evangelio no puede ser predicado. Tenemos que entenderlo, tenemos que aprenderlo, y también nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Y hoy no estamos de manera presencial en la iglesia, pero próximo domingo no deje de congregarse, asista a la iglesia, por favor, para que junto con los demás hermanos nos convoquemos para adorar el nombre del Señor, que Él resucitó. Y no solamente hacerlo un domingo o cada domingo de resurrección, sino todos los domingos. Ha sido nuestra invitación en esta iglesia, y yo especialmente le he insistido a usted que vote toda pereza, que vote toda otra prioridad que no sea el buscar al Señor con todo su corazón en el templo junto con la congregación, para que no solo de manera tradicional o de manera periódica, es decir, anualmente, lo estemos haciendo, sino que lo hagamos de manera disciplinada para orar al Señor, para así cada reunión grupal, cada reunión familiar, usted recuerde, Cristo murió, pero resucitó. Según el teólogo Littfield, este día se convirtió en el día de la adoración cristiana, tal y como también sucedió allá en los Hechos con la iglesia primitiva. El primer día de la semana, eso es domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, la ordenanza que Jesús les había dado. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Usted recordará que por
por Pablo haberse extendido tanto en enseñar la palabra de Dios, como algunas veces a mí me toca, y como algunas veces he visto que el pastor Moisés también ahora se extiende en la enseñanza, y como también sé que el pastor Ian lo estará haciendo y los demás pastores que se levanten en nuestra organización como iglesia, y que podamos amar exponer la palabra y que usted ame escuchar la palabra. Pero este día, entonces, domingo de resurrección, domingo a domingo, nosotros celebramos que Jesús haya resucitado. El cambio del sábado tradicional y bíblico como el día de descanso, el Shabbat que le llaman en Israel, en sí mismo fue una fuerte evidencia de la resurrección, porque muestra la fuerza de la convicción de los discípulos acerca de lo que ese día domingo sucedió. Como es mi costumbre, permítame compartirle a usted, ya he compartido a manera de que todos estemos en sintonía de lo que hoy celebramos. Permítame hacerle referencia a 3 puntos claves que en lo personal, si yo no es este bosquejo, por ejemplo, es totalmente nuevo. Ya en nuestra iglesia, este año 2023 vamos a estar cumpliendo 7 años de existencia. Yo he tenido la bendición de predicar en muchos domingos de resurrección, y cada domingo de resurrección, como en de la Semana Santa, me preparo con un nuevo mensaje, y esta es una información totalmente nueva que yo estoy compartiendo con usted después de haber estudiado la palabra del Señor. Por lo tanto, permítame compartirle 3 momentos, lo voy a decir, 3 aspectos claves que encierra todo este glorioso evento para toda la fe cristiana que le llamamos la resurrección. Yo le llamo a este mensaje la gloriosa resurrección. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta el relato bíblico, como ya lo hemos leído en Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, se está refiriendo a domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Para saber de qué viene hablando Lucas, deberíamos de irnos un poquito atrás al capítulo 23. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero muy temprano el siguiente día, a la hora de la mañana, al primer día de la semana, muy de mañana, y eso probablemente haya sido o a las 6 de la mañana o un poco antes, cuando ya se había visto el sol, cuando ya se había levantado el sol, cuando ya podían caminar en la oscuridad, o cuando ya les era permitido andar cargando cosas porque te estaban guardando el día de reposo hasta ese momento. Pero estas mujeres, y aquí animo a las mujeres de la iglesia a que tomen autoridad para servir al Señor, aún incluso en la enseñanza, que tenemos hermanos que no permiten que la mujer participe en el ministerio de la enseñanza. En nuestra iglesia creemos que la mujer puede y debe participar en los procesos de enseñanza, no solo a nivel de escuela dominical con los niños, no solo a nivel de discipulado con jóvenes, con señoritas o con mujeres. Lo deben de hacer a la iglesia en general, porque aquí vemos un suceso, y lo digo nada más entre paréntesis. Jesucristo se les presenta en primer lugar a las mujeres. Las mujeres fueron las primeras en darse cuenta que Jesús había resucitado. Las mujeres escuchan como primerizas, como por primera vez el anuncio del ángel. ¿Y ustedes qué andan haciendo aquí bien en una tumba, buscando entre muertos al que vive? Él resucitó tal y como lo dijo.
Mujeres, ustedes tienen una delegación muy importante de parte de Dios para enseñar estas buenas nuevas, tal y como Cristo nos invitó a todos, hombres y mujeres por igual, discípulos de Jesucristo, a ser discípulos y enseñar la palabra de Dios. Así que el relato bíblico como primera expresión de este momento de resurrección es muy importante. Vemos aquí un acercamiento tímido de las mujeres. Estas mujeres vinieron primero por una maravillosa providencia, antes de que los apóstoles, para acabar con la mentira hecha por los sacerdotes de los discípulos, según nos lo dice el teólogo Trapp, que ya los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos de la época de Jesucristo, que también lo llevaron a la cruz, asimismo habían anticipado, habiéndole escuchado a Jesucristo: yo voy a resucitar al tercer día. Ellos no aceptaban el hecho que habría de resucitar, sin embargo sí lo creyeron. Y mire cómo es que algunos, aun cuando creen, no actúan en conforme a su fe. ¿Cuántas personas hoy en día declaran o proclaman que creen en Dios, pero no rinden su vida al que creen? No rinden su vida a Jesucristo. Hay que creer, pero también hay que rendir la vida, confesar los pecados y vivir una vida de santidad para completar ese ciclo de fe en Cristo Jesús y en el Dios Todopoderoso que lo envió. Así que las mujeres presencian ese acercamiento tímido. Llevaban esencias aromáticas, llevaban, de repente llevaban toallas, paños, algodón, si existía en la época, para limpiar las heridas de Jesucristo, la sangre de Jesucristo que había quedado en su cuerpo. Algo tenían en mente, aun cuando tenían muchas dudas o muchas situaciones por resolver. Por ejemplo, ¿quién les iba a mover la piedra? ¿Cómo le iban a explicar a los soldados de por qué hacerlo? ¿Será que los soldados habrían de tener una buena voluntad de mover la piedra? Las mujeres por sí mismas no la iban a poder mover. Los soldados incluso habrían de haberse esforzado grandemente, como se esforzaron aquellos que movieron esa piedra circular para tapar la tumba que por primera vez estaba siendo usada, habiéndola José de Arimatea dispuesto para el cuerpo de Cristo. Habrían de tocar el cuerpo. ¿Qué pasaba con lo que se explicaba en la Torá sobre que ninguna persona podía tocar el cuerpo de ningún muerto, fuera animal o fuera persona? ¿Qué habría de suceder en ese momento? ¿Cómo lo habrían de hacer? ¿Cómo habrían de rociar las especies aromáticas? Emocionalmente hablando, ¿estarían ellas en disposición o en disponibilidad de aguantarse el llanto, el descomponerse? Sin duda alguna. Aquí yo puedo decirles que si mi esposa hubiera sido de las que acompañan a estas mujeres, se le tira al cuerpo de Jesucristo y llora como lo suele hacer delante de la presencia del Señor. Así que había una orden. En Mateo 27, versículos 65 y 66, nos dice que Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Había todo un proceso, había todo un protocolo. Probablemente deberían de haber ido primero con los oficiales romanos a pedir cartas de autorización para que no hubiera ninguna confusión, que lo que ellas estaban haciendo era un complot junto con los discípulos para que mientras los guardias, la guardia que dice aquí, movían la piedra, en ese momento también los discípulos entraban, los forzaban, robaban el cuerpo y se los llevaban. Eso no era posible de acuerdo a la costumbre judía, pero tampoco era posible que sucediera por el hecho de que ya Jesucristo había prometido y él ya lo había cumplido, ya su cuerpo no estaba allí. Así que la piedra, que no habría podido haber sido movida para las mujeres,
porque no hubieran sido suficientemente fuertes, o por los discípulos, incluso si hubieran sido muy atrevidos. Pero usted y yo debemos recordar, los discípulos estaban escondidos en una casa, nadie sabía dónde estaban. Ellos estaban atemorizados de que de repente los fueran, después de haber matado a su líder, fueran tras ellos para contener el mensaje, porque al final ese era el propósito de los líderes religiosos, que sublevados por Satanás querían callar un mensaje que no podía ser callado y que ahora mismo no está siendo callado, aún incluso en las naciones en los que predicar la palabra de Dios es un riesgo, reunirse para adorar a Dios es un riesgo o incluso prohibido. Nadie más hubiera podido o querido mover la piedra. Y según el relato de Mateo, capítulo 28, versículo 2, que nos dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Así que las mujeres a quien encuentran es a ese ángel. Bueno, en el relato de Lucas nos dice que fueron dos. Y como tuvieron, versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Debemos entender el concepto acá de dos varones con vestiduras resplandecientes como la presencia visible de dos ángeles, tal y como nos lo dice las otras versiones de la Biblia. Dos varones, vestiduras resplandecientes. Ese encuentro angelical que hacen buscando entre los muertos al que vive, esa expresión les llenaba de toda clase de sentimientos y pensamientos que probablemente hayan pasado a la velocidad del sonido en sus mentes. Tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hasta ese momento, voy a parar aquí en la siguiente parte del versículo 6, pero hasta ese momento, si hubiera sido yo resucitado, ¿cómo así? ¿Por qué no le presté atención? Lo dijo Jesucristo. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo exactamente lo dijo? Mire, usted y yo hoy tenemos una serie de recursos. Por cierto, este es su servidor, tiene mucho cuidado, por ejemplo, de con quién me rodeo, con quién platico, qué es lo que platico, porque he visto circunstancias, por ejemplo, en los que sin saberlo le están grabando a uno, ¿verdad? Le están grabando, ahí ponen en el teléfono o como me molestan mis hijos, lo voy a decir, en los dispositivos móviles. La ponen ahí con un solo clic y ya lo están grabando a uno y le hacen preguntas indiscretas o preguntas capciosas sobre algún tema en particular o sobre alguna persona en particular, y luego lo divulgan, y cuando uno dice: no, yo no dije eso, sacan la grabacioncita. Ahora mira, aquí está, ahí está la grabación, usted lo dijo y lo dijo de esta manera, yo lo grabé. Tanta importancia que tenemos que darle al punto, pero ese es un beneficio, hubiera sido un beneficio en los tiempos de Jesús. Ahora, ¿por qué no existía esos métodos de grabar? ¿Por qué no un video a Jesucristo? ¿Por qué no grabarlo en todas sus enseñanzas para que hubiera quedado registrada exactamente como lo dijo? Bueno, bendito sea el nombre del Señor. A través del Espíritu guió a Mateo, guió a Marcos, guió a Lucas, guió a Juan, para que usted y yo tuviéramos ese relato bíblico del cual ahora mismo nosotros estamos aprovechando a estudiar. Sigamos en el pensamiento de las mujeres. Vivo, está vivo. Anda por... ¿Dónde andará? ¿Pero por qué andamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Aquí no está Él. Debiéramos de estar en donde Él está. Está vivo. Y amados hermanos, lo tengo que decir exactamente en la misma emoción que yo pienso que pudieron haber estado pensando aquellas mujeres. Está vivo. Hoy se lo digo a usted también. Hoy el Señor, hoy mismo, está vivo.
No podemos irlo a buscar a ningún otro lugar porque Él está vivo y puede estar en su corazón si aún no está. Por eso le guié al principio diciéndole lo sencillo que puede hacer. Claro, lo más difícil es creer. Y lo siguiente más difícil es confesar. Por eso es que la Escritura nos lo dice: si creyeres en tu corazón y confiesas con tu boca. Ese es el proceso que tenemos que entender, de hacer para reconocer que Él está vivo. Y aquí es donde yo le vuelvo a decir, hoy por decisión pastoral no estamos reunidos presencialmente, y privilegio para mí el poderles compartir de forma virtual este mensaje. Está bien, consideramos que este era un día para que usted estudie en familia, si fue a dar su vuelta, o como diríamos en Guatemala, si se fue a echar un colazo por ahí. Qué bueno, viene de regreso, viene escuchando este mensaje, gloria al Señor. Pero yo le suplico, no tome esta ausencia como la regla de todos los domingos. No se quede en su casa, vaya a buscar a donde el Señor está vivo. Y aquellos que no les gusta congregarse estarán diciendo, bueno, en mi casa está el Señor, ahí yo lo puedo adorar. Sí, pero la Escritura nos dice que debemos de congregarnos para juntos adorar al Señor y bendecir su nombre. Así que debemos de pensar en esos pensamientos de las mujeres que fueron las privilegiadas por Jesucristo para saber de primera mano, Él está vivo. Y el mensaje que algunos, mire, se lo quiero poner además de este suceso de las mujeres. ¿Por qué no le creímos? ¿Qué pensará Jesús de que nosotros lo andamos buscando en una tumba cuando Él ya nos lo había advertido? Voy a resucitar. Como yo le podría decir, ¿qué andan haciendo algunos pensando que encontrarán a Dios en otras filosofías, en otros tipos de reuniones, en sectas, cuando que ahí no se proclama a Jesucristo, el Dios vivo, el que resucitó? Se da cuenta que el relato bíblico, este primer punto que yo le comparto, es muy importante para usted y para mí, para poder saber buscar al Dios vivo, a Jesucristo que resucitó. Así que estas mujeres también nos hacen pensar. ¿Recuerda usted el arca de Noé? Empezó a llover, la puerta se cerró, y mucha gente empezó a ver el arca y empezó a verse a sí mismo. Algunos estaban mofándose, los que ya vieron la película, ahí hay muy buena representación de lo que pudo haber sido en la época de Noé. Y la misma pregunta que se pudieron haber hecho las mujeres era, ¿y por qué no creímos? Noé, abrinos. ¿Qué te cuesta? Todavía no ha crecido tanto el agua. Yo ahora sí creo, porque esto no lo había visto antes. Hermanos, miren, en el tiempo de Noé no llovía, pero la puerta ya estaba cerrada, no podían entrar, y empezaron a preguntarse, ¿pero por qué no creímos? Y eso mismo, con mucha tristeza en mi corazón, si usted y yo no proclamamos la muerte y la resurrección de Cristo, la venida primera de Cristo a la tierra para hacer ese sacrificio y ese milagroso momento de la resurrección, si usted y yo callamos en proclamar esa verdad, muchos otros, miles, y ojalá que fueran poquitos, pero la misma Biblia nos dice que van a ser millones de personas que van a estarse preguntando, cuando usted y yo ya no estemos acá, cuando usted y yo hayamos sido arrebatados, van a estar diciendo, pero ¿por qué no creímos? Y algunos incluso dentro de la iglesia, algunos estando allí pensando que
ya rindieron su vida, pero siguen viviendo una vida desordenada, una vida de pecado permanente, viviendo todavía en una condición permanente de pecado. Ahora, pero si yo tomé Santa Cena, pero si yo de vez en cuando ofrendaba, pero si yo de vez en cuando diezmaba, pero si yo de vez en cuando hablaba de Jesucristo. Recuerde que la Escritura dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ay, pastor, y entonces, ¿quién va a entrar? Aquel que haya rendido su vida a Jesucristo, le haya pedido perdón por sus pecados y que renuncia a una vida de pecaminosidad, en donde Jesús es su Señor, en donde Jesús gobierna su vida, su corazón, su mente. Estos son los que vamos a ser arrebatados o resucitados si de acaso conocemos la muerte. Segundo lugar, en este concepto amplio de la gloriosa resurrección, tenemos que estudiar y ver también la singularidad de la resurrección de Cristo. No está aquí, nos dice el versículo 6, que le dijeron los varones con vestiduras resplandecientes, no está aquí. No está aquí. Lo puede decir junto conmigo. No está aquí. No, ¿y dónde es el aquí? En la tumba. Porque aquí sí está. Conmigo está acá. Está ahí con usted. Si usted rindió su vida a Cristo, está ahí con usted. Él sí está ahí porque Él está vivo y está en su corazón tal y como Él lo prometió. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Dónde entraré? Es en nuestro corazón. Claro, no en el músculo que tenemos acá que palpita sangre a todo nuestro organismo para que nosotros digamos estamos vivos. La verdadera vida la tenemos en Cristo Jesús. No está aquí en la tumba, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Galilea era la ciudad previa que Jesús pasó visitando en su camino hacia Jerusalén, previo a montar en ese burrito. El burro era un animal que para la época era conocido como un animal de reyes. Y los judíos estaban muy contentos de recibir a su rey. La gente lo estaba proclamando. Lo mismo que la gente proclamaba fue exactamente lo que lo llevó a la cruz, porque los religiosos lo malinterpretaron y dijeron, este se está haciendo a sí mismo el rey de los judíos. Sublevó a la gente para que lo llamara de esa manera. Y además lo que hizo también fue el hecho de proclamarse hijo de Dios. Blasfemo, que muera según nuestras leyes. De acuerdo a las leyes, en efecto, sí debería de haber muerto si no hubiera estado diciendo la verdad, pero ellos no lo creyeron. Resurrección, en el latín viene del resurgere, que significa, el re es otra vez, reconciliación, por ejemplo. Ese término re en el latín viene para otra vez reconciliarse, volver a conciliarse. Surgere es de levantar o resucitar. En el griego la palabra es anástasis. Anástasis. Ana, la primera parte de la palabra, significa levantar o resucitar. Y stasis significa pararse, erguirse, levantarse erguido, levantarse o resucitarse. Aquí viene la singularidad de la resurrección, porque en la particularidad de la resurrección de Cristo es que ya tanto en el Antiguo Testamento como en el ministerio de Cristo, como posterior al ministerio de Cristo, y cuando me refiero a eso es después de que Cristo ascendió, hubieron también unas resurrecciones. En el Antiguo Testamento tenemos una resurrección, el hijo de la viuda de Sarepta. Durante el tiempo de Cristo tenemos varias resurrecciones, la hija de Jairo, Lázaro. Y después de Cristo tenemos a Tabita o Dorcas y también tenemos a Eutico.
Bueno, habían habido ejemplos de resurrección, pero ¿por qué la resurrección de Cristo es tan particular o tan singular? Bueno, viene específicamente cuando dice aquí en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado, Él se levantó a sí mismo, Él resucitó por su mismo poder. Entonces, esta parte de la singularidad de la resurrección de Cristo nos hace ver que estos actos, los actos de resurrección que antes se había visto, hicieron que fuera posible que la gente creyera en el mismo Señor Jesucristo. Pero su resurrección hacía que el evento fuera mucho más crucial e importante para la humanidad, porque Él, habiendo resucitado, pensemos en esto. Siempre yo he pensado en este acto. ¿Usted recuerda el milagro de los huesos secos? En el Antiguo Testamento, estamos hablando de Ezequiel. Y ahí en Ezequiel se le denomina el Valle de los Huesos Secos. Habían cientos de personas que habían fallecido. Y empezó a verse un gran ruido, ¿verdad? De huesos, reconstrucción de huesos que se habían convertido en polvo, pegándose de nuevo, creciéndole coyunturas, ligamentos, músculos, sangre, y volvieron a la vida, el Valle de los Huesos Secos. Pero esta gente volvió a morir en algún momento. Lázaro fue resucitado. En algún momento volvió a morir Lázaro. La hija de Jairo fue resucitada, pero la hija de Jairo volvió a morir eventualmente. Dorcas fue resucitada, pero volvió a morir eventualmente. No querían que muriera, no querían que estuviera ausente en ese momento, y le pidieron a Pedro, pero el punto acá es que ellos volvieron a conocer la muerte. Murieron una vez y volvieron a morir la segunda vez. Van a ser levantados, van a ser resucitados para no volver nunca más. Si el plan de Dios fuera que yo me muriera, ojalá que no fuera rápido. Yo quiero llegar a viejito si Él no viene todavía. Le he dicho, yo de verdad intencionalmente le pido al Señor, yo quiero experimentar el arrebatamiento, de verdad que lo quiero hacer. Ahora sí, ya llego bien viejito, ya no me puedo sostener por mí mismo, me tuvieran que dar de comer en la boca. Ay, sí le pediría al Señor, no, mejor, si te vas a tardar más, mejor llévame, ya me quiero estar contigo. Pero esos son de mis pensamientos humanos. Si yo muero, yo voy a resucitar para nunca más volver a morir. ¿Por qué eso? Por la resurrección de Cristo. Esa es mi fe, esa es mi esperanza. Y si soy arrebatado, no conocí muerte, no supe qué significa. Los que han pasado por eso y que han venido a la vida han hablado de cosas como un túnel oscuro y al final una luz, un paraíso hermoso, vieron a Jesucristo. Y uno dice, tanta charada, ¿verdad? Saber si será cierto. Pues, ¿por qué no habríamos de creerle los que han experimentado esa parte? Sin embargo, resucitó. Jesucristo resucitó bajo su misma autoridad y no volvería a morir. Por lo tanto, Él nos ha dado a través de su resurrección el que nosotros, si llegamos a conocer la muerte, no volveremos a morir después de esa. Porque la segunda muerte que nos menciona la Biblia es una muerte eterna. Y después de esto, la muerte segunda, que es la muerte eterna, es decir, la separación total y eterna, ya no va a haber salvación. Ya los que lleguen a esa parte y sean lanzados al lago de fuego. ¡Ay, pastor, no hable así! No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y yo se lo tengo que proclamar a usted. A usted le estoy proclamando vida. Y le estoy diciendo, tal y como dice la Escritura, decidan ahora, si la vida o la muerte. Yo le pongo las dos cosas, ¿no? El Señor nos pone las dos cosas, la vida y la muerte. Escoge la vida, no la muerte. Pero si quieres escoger la muerte, esto es lo que te espera.
Ay, sí, aprobé. No, eso ya no lo quiero usted. Ya, muy tarde. Muy tarde. Ay, después me comprometo con el Señor. Al ratito ya me vengo a firmar. Ahorita todavía no puedo. No puedo. Así que el punto, mis hermanos, es que sí, verdaderamente ahora no es que no pueda, es que sí quiere o no quiere entregar su vida a Cristo. Así que cuando Cristo se refirió, por ejemplo, a la destrucción del templo, que fue previo a cuando Jesucristo lo encuentra convertido en un mercado y dice, ustedes que están haciendo, esto debe ser una casa de oración. Y los religiosos de nuevo ahí, y a vos que, miren, ustedes destruyan este templo y en 3 días lo levanto. ¿Cómo así? 48 años, 70 años les llevaron a nuestros antepasados terminar esto y ahora decís que en 3 días lo vamos a levantar. Él venció la muerte, esa muerte que será encarcelada eternamente, y él venció la tumba. La tumba no podía retener su cuerpo porque él iba a resucitar. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa pregunta es una pregunta maravillosamente lógica. Los ángeles parecían casi sorprendidos de que las mujeres estuvieran sorprendidas de que él les estuviera diciendo, no está aquí, ha resucitado. ¿Saben ni qué cara pusieron? Pero seguro, así, ¿verdad? Haga una cara de sorprendido. Voltea a ver a alguien que tenga ahí cerquita de cómo es su cara de sorpresa. Algunas hasta nos tapamos la boca. ¡Vivo! ¡Vivo! ¿Y ustedes por qué se sorprenden de eso? Si él dijo, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Así que las mujeres lo habían escuchado, pero tal vez no le habían prestado atención. Estaban naturalmente sorprendidas y estaban allí pensando, Jesús no debe ser considerado como muerto. Por lo tanto, no debe ser buscado entre los muertos. Eso nos lo dice Morris. Debido a que los lugares de entierro eran impuros, no era razonable suponer que los vivos los frecuentaran. Por lo tanto, no era muy normal que estas mujeres también fueran allí a buscarlos. Sin embargo, el propósito que los llevaba las había impulsado. Claro, también el Espíritu de Dios. Y allí se sorprendieron, tal vez en el fondo del corazón, como uno dice, yo en el fondo yo sabía, algo me decía, tal vez iban nerviosas, tal vez hablando entre ellas, diciendo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Y quién entra primero? No tuvieron necesidad, aunque entraron. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al 3er día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Se puede imaginar usted la sorpresa de los discípulos? ¿Está vivo? ¡Está vivo! Fuimos a la tumba, miren, aquí traemos lo que le íbamos a poner al cuerpo, pero ya no lo gastamos esto, porque él está vivo. Y se nos aparecieron 2 ángeles que mismos nos dijeron, aquí no está, aquí no está. Desafortunadamente, muchos hoy en día siguen buscando entre los muertos a Jesús que resucitó. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, a mí me encantan las cruces, me encantan. En mi casa hoy no tengo nada, solo una, por ahí, en un cuadro que me regalaron. Una pareja que casé me dio un cuadro de una cruz, tejido por la persona, por la esposa. Lo tejió, y lo bordó y me lo entregó y me lo enmarcó, me lo regaló. Ahí lo tengo, me recuerda que Cristo estuvo en una cruz. Ahora, algunos usan la cruz con una imagen de Jesucristo crucificado. Eso es religiosidad, eso es tradicionalismo. Yo ya no debería de lucir una cruz con un crucifijo, se le llama,
con una imagen de Cristo, porque Él no está ahí. Él no está ni en la cruz ni en la tumba. Él está vivo. Encontramos a Jesús solo donde hay vida y hay vida de resurrección, donde Él es adorado en espíritu y en verdad. Y para terminar esta mañana con ustedes, o por la hora en que ustedes estén viendo la resurrección, en un tercer elemento de este glorioso suceso, como una vindicación de Cristo. Vindicación significa defender a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente notado, recuperarle lo que le pertenece. ¿Por qué vindicación de Cristo? Bueno, número uno, porque a Él no le creyeron que iba a resucitar. A Él medio le sospecharon que de repente lo que iba a hacer es que le dejó contratado a los discípulos: miren, me van a matar y me van a enterrar. Y ustedes agarren mi cuerpo y lo esconden, llévenlo a otra tumba. Pero que cuando alguien busque y abra esta tumba, la donde me entierren, ahí ya no me encuentren, porque yo quiero que la gente piense que yo resucité. Entonces, esto fue lo que pensaron los religiosos. Hasta fueron con Pilato: mira, pone una guardia, hombre, pone algo ahí, que no vayan a abrir esta tumba. Aún hoy sigue la gente sin creer que Él está vivo. Pero la resurrección es una vindicación. Se le devolvió a Él la injuria que se había hecho. Él mintió. Él nos estafó a todos. Mismo Pablo en Corintios enseña y dice: miren, si en esta vida solo esperamos que Jesús, si solo estamos confiados ya ni me recuerdo exactamente cómo lo dice, y no lo tengo acá como para yo leérselo de esta manera, o que mi productor se lo ponga ahí en la pantalla. Pero dice: si en este tiempo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, somos los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, ay, ¿para qué estamos haciendo todo esto? De por gusto nos estaríamos reuniendo domingo a domingo. De por gusto estaríamos cantando y levantando nuestras manos, y algunos de nosotros hasta llorando en la presencia del Señor. ¿Cuál presencia del Señor? Si Él no resucitó, hombre, Él se murió. Ay, hermanos, sí, estaríamos nosotros en graves problemas. Pero aun cuando no le creen, Él resucitó. Y nos vale a nosotros, hermanos, que nosotros creemos en el poderoso suceso de la resurrección. Cristo resucitó y Él le recuperó al Padre lo que le pertenecía al Padre, su máxima creación, a través de haberse colgado en la cruz, siendo maldito y cargado la ira de Dios en su vida, para que todos los demás de nosotros tuviéramos paz con Dios. Así lo dice la palabra. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Porque Él estuvo en la cruz. Él derramó su sangre. Él murió. Él expiró. A propósito, ojalá que usted esté siguiendo la serie que estamos estudiando los días miércoles en perspectiva bíblica, las 7 expresiones de Jesucristo antes de morir. Ahí está clarísimo. Y justamente el pastor nos lo puso a estudiar en ese tiempo, y estamos en el proceso de culminar todo lo que dijo Jesucristo antes de morir. Cristo recuperó a través de ese glorioso momento de haber resucitado el que el hombre estuviera reconciliado con Dios. Cargó la ira de Dios para que Dios ofreciera otra vez su relación con el hombre. Pecado y Dios no va. Eso es abominable. Y había que pagar un sacrificio. Había que hacer un sacrificio para pagar allí con sangre la remisión de pecados. Eso lo hizo Jesucristo. Y a través de Él nos perdonó. Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección
de entre los muertos, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. El reconocimiento que es el Hijo de Dios con todo el poder que eso representa y que actualmente el mundo no quiere reconocer. Esa palabra declarado viene del griego orizo. Y ustedes habrán escuchado en algún momento que hay un montón de personas que se pelean de que no debemos de estar diciendo declarado, ¿verdad? Fue declarado. Aquí sí. El poder del Espíritu de Dios lo declaró Hijo de Dios por el poder de la resurrección de los muertos. Lo distinguió, lo estableció por su propio peso, por su propia autoridad. Orizo. Él está vivo. Él está vivo. Volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Y usted, que sabe que Él está vivo, está compartiendo las buenas nuevas? Si no lo ha hecho todavía o lo hace así, muy de vez en cuando, yo le invito a que, como las mujeres que supieron de primera mano la resurrección de Cristo, usted por medio del Espíritu conoce en su corazón que Él está vivo, vaya y dígalo a los demás. Señor, celebramos en esta mañana, esta tarde, que tú estás vivo, que tú resucitaste, que venciste la muerte, conquistaste la muerte, no tuvo poder sobre ti la muerte y tampoco la tumba te pudo retener. La piedra fue removida y tú saliste, y la piedra fue removida no porque tú lo necesitaras. Tú pudiste haber atravesado esa piedra sin problema, pero la piedra tuvo que haber sido removida para que las mujeres vieran que ahí no estaba tu cuerpo, que tú habías resucitado y que hoy estás vivo. Y yo alabo tu nombre por eso, porque tú vives, yo vivo. Porque tú vives, yo vivo. Yo creo que tú vives y lo proclamo a mis hermanos para que ellos también lo proclamen a quienes puedan. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. No se pierdan los recursos que nuestra iglesia tiene para usted. Martes estamos comenzando a estudiar el libro de Apocalipsis. No se lo pierda, únase. Miércoles, perspectiva bíblica. Estamos a la mitad de la serie de las 7 expresiones de Jesús en la cruz. Y el domingo a las 10:30 de la mañana en el edificio de ASJ tenemos una cita usted y yo para celebrar la gloriosa resurrección de Cristo. Feliz domingo de resurrección, feliz domingo de celebración, que Cristo vive. Buenas tardes.